Bueno, estamos grabando, así que vamos a empezar directamente con la cuestión. Estamos viendo el tema de Torá, ciencia y tecnología. Hoy nos vamos a enfocar, a diferencia de la vez pasada, que fue algo bastante teórico, en la historia de la creación del universo, de acuerdo a lo que relata la Torá, comparar con ciertas cuestiones que trae la ciencia hoy en día, y si llegamos, también vamos a ver, hacer ese mismo ejercicio con lo que es la historia de la creación del ser humano, si no lo dejaremos para la próxima. No voy a hacer un análisis detallado, o sea, lo que habría que hacer en realidad para analizar el tema en profundidad es leer el texto palabra por palabra e ir traduciendo, y hay que tener mucho cuidado con las traducciones, porque hay cuestiones bastante complejas y hay mucha posibilidad de traducir mal, o incluso a veces no traducir mal, sino traducir de manera un poco arbitraria de acuerdo a la que me conviene. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Tengo una interpretación acá que me cierra y la mezclo con esta otra que también me cierra en determinados lugares, pero en realidad al menos debería ser consistente y siempre seguir una misma línea. Bien, o sea, no hacer lo que se llama cherry picking, ¿no? Que es ir agarrando de cada cosa lo que me conviene y tapar todo lo que no me conviene. O sea que en realidad voy a hacer un ejercicio un poco salpicadito, que es, vamos a agarrar algunos temas fundamentales y discutirlos. Pero aclaro que no es algo exhaustivo ni mucho menos. Dicho esto, si a alguno le interesa profundizar, yo le puedo recomendar 3 libros en español que están bastante buenos, tienen enfoques diferentes, y alguno a mí me gusta más que otro, pero los 3 son válidos, digamos, o sea, están bien, hacen honor a la Torá y hacen honor a la ciencia. Esos libros, si después quieren se los escribo, pero para que sepan, uno de ellos es Creación, del Rab Yosef Bitton, está editado por una editorial de España, editorial Nagrela. Y en la Argentina, por ejemplo, se distribuye, es un poquito caro, porque está en euros, ¿no? Después hay otro libro que se llama En el Principio, que está escrito por Nathan Abieser, es una traducción de un libro en inglés, originalmente, en inglés es In the Beginning. Este libro se consigue quizás por Mercado Libre, etc. No es tan fácil, pero si lo quieren, digamos, me preguntan y yo se los puedo conseguir. Y después el tercer libro que les puedo recomendar en este tema es La Gran Alianza, del Rab Jordan Sachs, que también está editado por Editorial Nagrela, que es una editorial española. Eso como para, si quieren profundizar, si quieren libros en inglés o en hebreo, por supuesto que hay mucha más variedad, pero bueno, esto como para empezar diría que está bastante bien. Ahora, vamos a ver el primer gran dilema que tenemos cuando hablamos de Torá y ciencia, que tiene que ver con la historia de la creación del mundo. Bien, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Esa es la traducción usual del primer versículo de la Torá. No es tan obvio que esa sea la traducción, porque uno podría traducir en el principio de la creación del cielo y la tierra, o en el principio del crear del cielo y la tierra, ¿bien? Es decir, no, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Para que se entienda, ¿cuál sería la diferencia entre estas dos traducciones posibles? Nosotros cuando hablamos de la historia de la creación, estamos hablando normalmente, y esta es la interpretación más común, más usual, que Dios creó el mundo a partir de la nada. ¿Bien? Y esta es la interpretación más tradicional, pero no es tan obvia que esa sea la interpretación única. Si uno lee las fuentes,
si uno lee los comentaristas tradicionales incluso, y con esto me refiero a los comentaristas, tanto de la época de la Mishnah y de la Gemara, es decir, del Talmud y los Midrashim, como de los exégetas medievales, del Rishonim, hay tres opciones, que son tres opciones que tienen que ver con las posibilidades que se abrían de acuerdo a la ciencia de la época. La primera opción es que el mundo fue creado a partir de la nada. Bien, creatio et nihilo o yesh me'ain en hebreo. Bien, creación a partir de la nada. No había nada y Dios creó el mundo. La segunda alternativa, que es la alternativa platónica, es que Dios creó el mundo a partir de una materia eterna preexistente. O sea, había una materia y Dios la formó, la fue recortando, la fue moldeando, y a través de esa materia, que era eterna, que preexistía, ¿bien? Dios fue construyendo el mundo. Y la tercera alternativa, que era la alternativa aristotélica, era que Dios no creó al mundo, sino que el mundo es eterno. Y Dios lo que hace es causar al mundo, es una causa determinista, o sea, no es que Dios creó el mundo en un momento puntual, no es que antes no había nada y ahora hay mundo, sino que el mundo es eterno, siempre existió, y lo que ocurre, la relación, vamos a llamarlo así, entre Dios y el mundo, es que el mundo depende de Dios, la existencia de Dios, del mundo depende de una existencia necesaria, que es la existencia de Dios. Bien, estas son las tres opciones que, de manera muy resumida, existían en la filosofía básicamente medieval. Aclaración importante, cuando hablo de aristotélico o platónico, no me refiero necesariamente a lo que decía Platón, lo que decía Aristóteles, sino a lo que se entendía en la Edad Media, de las posiciones de Platón y Aristóteles. Quizás uno lee los textos y no es tan claro que estás en las posturas. Pero bueno, repito para que quede claro entonces, rápidamente. Opción número 1, creación a partir de la nada. Esta es la visión más tradicional. Opción número 2, creación a partir de una materia eterna preexistente. Esta es la platónica. Opción número 3, que es la aristotélica, el mundo es eterno. Bien. Si vamos a la ciencia actual, o sea, este era uno de los grandes problemas muchas veces, porque normalmente uno tiende a decir que la Torá habla de que Dios creó el mundo a partir de la nada, que Dios es el soberano del mundo y que no existe una materia que, entre comillas, se opone a la voluntad de Dios y Dios la tiene que moldear, por ejemplo. O que el mundo es eterno y Dios está al lado de la materia, para usar una expresión un poco burda. Entonces era uno de los grandes dilemas que siempre existían. Bien, o sea, uno de los grandes conflictos que había entre la Torá y la ciencia era que la ciencia decía que el mundo era eterno, normalmente, la posición aristotélica era la más usual, y normalmente se entendía que la Torá planteaba que el mundo fue creado por Dios en un momento determinado. ¿Por qué digo normalmente? Porque no necesariamente. Si uno lee algunos exégetas tradicionales, pongo el ejemplo para que no quede en el aire, si uno lee al Ralbag, o sea, a Gersónides, él dice que el mundo es eterno. Y si uno lee, por ejemplo, al Ibn Ezra, que es otro rillón, digamos, exégeta medieval, él dice que en realidad el verbo, la palabra bará, bien, o sea, creó, en la historia de la creación del mundo, no es creación a partir de la nada, sino recortar, dar forma, limitar la materia que ya preexistía, o sea, la visión platónica. Dicho todo esto, con la ciencia actual, con la teoría del Big Bang, llegamos a un punto en el cual la ciencia entiende que el mundo tiene un punto inicial. O sea, que el mundo no es eterno, el universo no es eterno, sino que
surgió hace aproximadamente 13 millones y medio, mil millones de años, o 15 mil millones de años, depende. Creo que hoy en día se habla de 13 millones y medio o un poquito más. 13 mil millones, perdón, y medio o un poquito más. Pero bueno, es un margen de error relativamente lógico. Entonces acá tenemos un acercamiento a la idea de que el mundo fue creado en un momento determinado a partir de la nada. Obviamente acá surge la gran pregunta, que mucha gente tiene, que es que la Torá me dice, o mejor dicho, la tradición judía habla de 5.782 años desde la creación del ser humano, y antes de eso, 6 días. Y según la teoría del Big Bang, y hay una convergencia de evidencias de distintas ciencias, estamos hablando de 13.000 millones y medio de años aproximadamente. Y no solamente eso, sino que la Tierra también tiene mucho más que 5.780 y pico de años, y también los animales y también el género humano. Y de hecho también tenemos el tema de que hay un montón de evidencia que demuestra que hubo distintos tipos de hombres, ¿bien? Antes del Homo sapiens sapiens, que seríamos nosotros. O sea, todo lo que sería la cadena de los homínidos, etc. No voy a entrar ahora en tema de la teoría de la evolución, si llegamos lo veremos, pero simplemente planteo hay una divergencia en la cronología, ¿no? Entonces acá hay varios caminos posibles. El primer camino es decir que la ciencia está extrapolando, y extrapolar hacia atrás, en realidad puede llegar a ser problemático porque nada me permite asegurar que el estado actual es igual al estado anterior. O sea, en otras palabras, puede ser que haya 5.782 años realmente de la creación, pero antes las leyes de la naturaleza eran distintas, entonces vos lo ves y parece que tiene más, pero en realidad es un error ese. Esto es bastante tirado de los pelos, pero bueno, es una posición que algunos plantean. Hay algo parecido a esto, pero que no es exactamente lo mismo, y que digamos, hay midrashim, que lo traen, algo similar. Hay midrashim que dicen que el ser humano, bien, Adán, el primer hombre, fue creado ya adulto. O sea, no nació como un bebé recién nacido, sino como una persona de 30 años. En base a eso, uno puede decir, bueno, el mundo fue creado de la misma manera, fue creado hace 5.780 y pico de años, pero parece ser mucho más antiguo. O sea, fue creado con la apariencia de ser mucho más antiguo de lo que realmente es. Esto nos permite reconocer, o sea, ¿cuál es la ventaja de esto? Bueno, nos permite reconocer que las dos son verdad, es verdad lo que dice la ciencia, es verdad lo que dice la Torá, no hay una discusión sobre la cronología. Simplemente la ciencia, a partir de su método, ve que el mundo tiene una apariencia de muchísimos más años que 5.782, y la Torá también. Ahora vamos a responder la pregunta de Raquel. Esta es otra opción posible, si los 5.782 años son años como los conocemos. Dejamos un segundito. Esta teoría, o este argumento, digamos, ¿no? De que el mundo simula ser más antiguo de lo que realmente es, pero no es una crítica a la ciencia es correcta en su análisis de la realidad, se llama el argumento de la Tierra de 5 minutos, que lo trae Bertrand Russell, o también la hipótesis de ónfalos, que es un libro que se escribió en 1850 y pico, y que trae este argumento. Bien, otra alternativa posible es, supongo a lo que se refiere Raquel acá, que es que podemos plantear que los primeros 6 días de la creación, esencialmente, no son días de 24 horas, sino que son, bueno, hay dos alternativas. Alternativa número 1, que no voy a entrar porque no sé mucho del asunto, pero que se plantea que en realidad
los días se cuentan en función a una referencia del movimiento de la, ¿cómo se llama?, de rotación, si no me equivoco. Rotación o traslación, siempre me confundo. Pero bueno, y que en ese momento todavía el punto de referencia puede ser otro, entonces puede ser que sean días contados a partir de otro punto de referencia, entonces no sean de 24 horas. Otra opción tiene que ver con lo que dice acá Seba, que son eras o ciclos de la Tierra. Bien, y uno podría empezar a decir, bueno, la era, las distintas eras geológicas, por ejemplo, habría que analizarlo. Otra alternativa es que es bastante parecida, pero que tiene su sutileza, es decir, que no estamos hablando de eras de un tiempo necesariamente, sino de eras en términos conceptuales, o sea, de días, quiere decir que en cada día, se gesta o se crea algo nuevo, diferente a lo anterior, como etapas de la creación, etapas conceptuales. Entonces no necesariamente tenemos que decir que cada día dura la misma cantidad en tiempo. ¿Bien? Esto siempre intentando entender que hay una concordancia, a fin de cuentas, entre lo que plantea la Torá y lo que cuenta la Torá. Entre lo que cuenta la Torá, perdón, y lo que plantea la ciencia. Ahora, uno también puede plantear un concepto que tiene que ver con, en hebreo se dice Dibrat Torah Kelashon Divrei Adam, es decir, la Torah habla en el lenguaje del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la Torah habla en un lenguaje que sea entendible para las personas comunes y corrientes. Y por lo tanto, se adapta a la audiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que habla en un lenguaje que puede ser comprensible para todas las generaciones. Y por eso, si uno lee, es una ejercicio muy interesante hacerlo, pero si uno lee la Torá, uno puede leer la historia de la creación del universo de acuerdo a la cosmología, por ejemplo, babilónica. Y después, de acuerdo a la cosmología ptolomeica. Y después, de acuerdo a la cosmología moderna. Y uno puede hacer el ejercicio de intentar comprenderlo de acuerdo a estas distintas cosmologías, que son básicamente las que dominaban en un momento u otro la historia, y las que tenía contacto el pueblo judío. Y lo interesante es que se puede hacer ese ejercicio y a veces con un mayor o menor grado de creatividad, cierra bastante bien. Entonces esto nos lleva a pensar que la Torá es lo suficientemente flexible en su relato para ser comprendida de acuerdo a distintos paradigmas científicos. En base a esta idea, ¿cómo es? Para que pregunten un comentario. Claro, una era conceptual, perdón que se me fue. Claro, sí, exactamente, no necesariamente son 24 horas o un tiempo fijo. Bien, bueno, entonces, perdón, decía que de acuerdo a este concepto de que la Torá habla en el lenguaje del ser humano, uno puede analizar, leer la Torá de acuerdo a los distintos paradigmas científicos y hacerla cerrar, por así llamarlo. Pero esa flexibilidad quizás nos pueda llevar a pensar que, y relaciónenlo con lo que vimos la vez pasada, de las distintas formas de encarar los posibles conflictos entre Torá y ciencia, que la Torá, si bien puede concordar con la ciencia, y es un ejercicio absolutamente válido intentar resolver los conflictos, no es un libro de ciencia, no es un manual de ciencia, no es su objetivo. Su objetivo pasa por otro lado, pasa por transmitir algún tipo de enseñanza moral, algún tipo de enseñanza ética. Y si es así, la pregunta es,
cuál es la enseñanza que trae la Torá, ¿bien? Con la historia de la creación del ser humano. De hecho, es la primera pregunta del ser humano, perdón, con la historia de la creación del universo. De hecho, es la primera pregunta que hace Rashi a la Torá. Pregunta, si la Torá es un libro de leyes, de mitzvot, debería empezar con la primera mitzvah, con la primera ley, el primer precepto, y no con la creación del universo. Y acá es donde quizás uno puede empezar a analizar desde otra perspectiva esta cuestión. ¿Qué es lo que narra esencialmente la Torá? La Torá dice que en el principio, digamos, Dios creó el mundo. ¿Qué fue creando? Fue creando en el primer día, creó el cielo y la tierra, o quizás creó la luz, habría que verlo. En el segundo día, crea el raquía, que normalmente se traduce como firmamento, puede ser la atmósfera. El tercer día crea digamos, el planeta Tierra, básicamente. O sea, lo que sería ¿cómo se llama? El planeta Tierra, vamos a hacerla más fácil. El cuarto día crea digamos, el Sol y la Luna, o quizás los pone en algún lugar que empiezan a cumplir su función. En el quinto día crea las criaturas, ¿cómo se llama? Las criaturas aladas, bien, que vuelan, y crea que a veces se traduce como insectos, a veces como aves, habría que analizarlo. El quinto día crea también las criaturas del mar. El sexto día crea los animales de la tierra. Y finalmente crea al ser humano. Ese sería un resumen muy, 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 muy rápido. O sea, obviamente que de vuelta hay que ver cada término, cada concepto, qué significa y intentar entenderlo. Yo no lo voy a hacer porque sería muy extenso. Pero básicamente lo que quiero plantear es que hay una progresión en la cual todo lleva a la creación del ser humano. Está bastante focalizada la creación en el planeta Tierra, en la vida y específicamente en el ser humano. O sea, Dios creó muchísimas cosas. Sin embargo, la narrativa me lleva hacia el ser humano. Y básicamente funciona a partir de una... Claro, exactamente, sucede de forma progresiva y se complejiza. Sí. Totalmente. Es se va, digamos, por lo menos la vida se va complejizando. Y es un proceso de separación, de división. O sea, esencialmente la creación consiste en separar cosas. Bien, o sea, por ejemplo, la luz de la oscuridad, las aguas superiores de las aguas inferiores, y así sucesivamente. Y es un proceso en el cual uno podría decir que todo lleva al ser humano. O sea, ¿esto quiere decir que el ser humano es el centro del universo? No, no necesariamente. Quiere decir que la Torá fue escrita para el ser humano, o por lo menos la Torá que nosotros conocemos, y por lo tanto está enfocada en nosotros. Otro tema central que podría uno considerar es algo que ya dije al principio, que es que Dios creó el mundo. Como creó el mundo, es el rey del mundo, es el que domina el mundo, es el soberano del mundo. Y por lo tanto, es el monarca, que le tenemos que rendir culto. Otra idea fundamental, y que esta es una idea que traen varios Rishonim, por ejemplo el Rashbam, que era el nieto de Rashi, bisnieto, dice que todo el objetivo de la historia de la creación es decirme que Dios creó el mundo, como Dios creó el mundo hay que cumplir el Shabbat.
sea, todo el objetivo es llegar al Shabbat. ¿Por qué? Porque el Shabbat, y esto lo dejo para que lo piensen, es una, entre comillas, llamémosle una construcción artificial. ¿Por qué? Porque a diferencia de las otras divisiones temporales que tenemos, como los meses o los años, o los días, el Shabbat, o sea, la semana, los 7 días, no dependen de ningún fenómeno astronómico o natural. Esto es un punto interesante, es bastante distinto de lo que planteamos normalmente. Piensen el Shabbat, no tiene una lógica natural. Relacionado con esto, Humberto Casuto analiza bastante que se repite mucho el número 7 en el texto de la creación del universo. O sea, 7 son múltiplos de 7. O sea que básicamente todo el objetivo de la creación del mundo, de la narrativa de la creación del mundo, es llegar al concepto del Shabbat, según esta tercera opción de cuál es el tema central. Ahora, igual que los ciclos de Shemitah, sí, Shemitah serían 7 años. Sí. Y después tenemos también 49 años, 50, que son lo que sería el Yobel, el jubileo. Sí, claramente es la misma lógica. El 7 lo que representa en la Torá es el mundo natural. Y el 8 sería lo sobrenatural, que representa también el pacto del pueblo judío, el pueblo de Israel con Dios. Esto simbólicamente hablando desde ya. Volvamos un poquito entonces a discutir la cuestión de la ciencia. Y volvamos al término que yo les dije al principio, ¿no? De crear. Creó, en hebreo, bará. ¿Bien? Que yo les decía que normalmente se traduce como crear a partir de la nada, pero no necesariamente se debería traducir así. Ahora, tenemos uno de los grandes temas que tenemos normalmente cuando hablamos de Torá y ciencia es ¿dónde está la mano de Dios? Porque si yo puedo explicar todo el desarrollo del universo y de la vida y de la conciencia humana en términos naturales, entonces para mucha gente eso implica una disminución del rol de Dios en el universo. Si yo puedo explicar todo de manera natural, a partir de las leyes naturales, ¿dónde está Dios? Entonces, acá surge un concepto que es el Dios de los agujeros, o de los saltos, que quiere decir básicamente, allí donde no puedo explicar algo de manera natural, ahí puedo encontrar a Dios. Esto, personalmente creo que es un error plantearlo así, pero bueno, existe este concepto. Y este concepto se ve fundamentalmente cuando nos enfrentamos a fenómenos emergentes. ¿Qué es un fenómeno emergente? Algo que no se puede deducir de sus partes. Por ejemplo, la vida. ¿Cómo surge a partir de la materia inerte la vida? O por ejemplo, la diferencia que hay entre el ser humano y el resto de los animales. El ser humano tiene razón o conciencia o creatividad o lo que lo distinga de los animales, no importa, pero hay algo que lo distingue. Por ejemplo, supongamos que es la conciencia, ¿no? La conciencia es un fenómeno emergente. ¿Por qué? Porque si yo veo un cerebro, no puedo deducir que existe la conciencia. Otros ejemplos de fenómenos emergentes para que no quede en el aire, por ejemplo, el mercado. Yo veo el comportamiento de distintas personas, de empresarios, de comerciantes, de vendedores y compradores, de manera separada y de manera, entre comillas, mágica, sin que necesariamente haya alguien manipulando el proceso o una mano de una persona en particular,
emerge un sistema, un orden a partir del caos. Bien, cuando estamos frente a fenómenos emergentes, entonces decía que básicamente en el contexto de la creación de la narrativa de la creación del universo y del ser humano, estamos hablando de la emergencia de la materia, ¿bien? O sea, no había nada y ahora hay algo, de la emergencia de la vida, había materia inerte y ahora hay vida, y de la emergencia de la conciencia, o sea, había animales y ahora hay ser humano, que tiene conciencia. En esos casos, hay gente que dice, bueno, acá se ve la mano de Dios, porque no hay forma de que esto surja de manera natural. Y, digamos, podría surgir de la manera natural, pero quizás las probabilidades serían muy bajas, también uno podría decir. No soy quien para decir si realmente es posible o probable o no que surja sin la intervención divina o necesariamente tiene que haber una intervención por fuera del orden natural. Pero sí quiero plantear al menos la idea de que no necesariamente explicarlo de manera natural a partir de lo que entendemos a partir de la ciencia implica no creo que eso implique una disminución del rol de Dios, sino creo que al contrario nos puede maravillar descubrir cómo Dios creó un orden natural tan sorprendente y tan maravilloso que surgen todos estos fenómenos que no son para nada sencillos de deducir. O sea que en este punto quiero al menos plantear la idea de que no creo que el azar, que a veces la gente considera que está implícito en la teoría darwinista o neodarwinista de la evolución, necesariamente se contradiga con la presencia de Dios en ese proceso. Y en relación a esto, y cierro porque se va a cortar, creo que también hay que tener bastante cuidado con esas cuestiones, porque también hay mucha tergiversación, son temas bastante discutidos y que a veces hay una manipulación ideológica, ya sea de un lado o del otro. Personalmente no creo que sea necesario rechazar ni la teoría de la evolución, ni la teoría del Big Bang, ni ninguna teoría científica, sino que hay que analizarla de manera mesurada, moderada, tranquilos, y uno puede llegar a rechazarlo, es perfectamente válido, pero al menos uno debería tomarse el trabajo de analizarla, y lo mismo con las ideas de la Torá, digamos, tradicionales, porque normalmente no es que hay una sola idea, sino que hay que analizarla con tranquilidad y profundizar. O sea, la reacción natural de mucha gente, esto trae el Rav Kook, frente a una idea nueva, es decir, no, esto no puede ser así, esto es herejía, porque es una idea novedosa, que no está habituada esta persona a enfrentarse a una idea así. Pero eso es erróneo, porque lo que hay que hacer frente a nuevas ideas es analizarlas, vamos a parar la pelota, analizarlas, y en todo caso de ser necesario, como dice Rav Kook, expandir el palacio de la Torá. En otras palabras, intentar incluir esa idea que originalmente uno pensaba que era herética, que no podía ser, que tenía que estar equivocada, descubrir que ya quizás existía en la Torá, solamente que había que analizar con nuevos ojos. Si quieren, cerramos acá y volvemos a entrar para las preguntas, porque si no se va a cortar en la mitad y va a ser medio incómodo. ¿Les parece? Finalizo. Perfecto.